Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Entonces eso lo dejémoslo en Roger García. Y en realidad soy de Guatemala, pero desde hace algunos años estoy acá en Los Ángeles. Bueno, me gustaría poder comenzar y comenzar orando, entregándole a Dios este tiempo. Y les voy a pedir que cierren sus ojitos ahí donde están. Vamos a orar y vamos a darle este tiempo al Señor. Señor, en esta hora te damos infinitas gracias, Padre Celestial, por el privilegio que tú nos das de poder estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la invitación de Ginette y gracias, Señor, por conocer a gente tan maravillosa en Bogotá, Colombia. Te pido que nos bendigas, que bendigas este tiempo, que seas tú el que hable, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que todo lo que hablemos acá, Señor, sea para edificación de nuestras vidas. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de seguir, les quiero contar una historia breve. Hace unos años tuve la oportunidad de ir de viaje para Nueva York a pasar las fiestas de Navidad con mi hermana y me tocó que hacer una escala en Chicago. Íbamos ya para aterrizar en Chicago y hacer la escala, cuando de repente el avión empezó a moverse. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de viajar en avión, pero cuando hay turbulencia es una de las cosas no tan horribles, pero dependiendo, sí, horribles, que puede pasar. Y ustedes, yo solo miraba que el avión se empezaba a mover para todos lados, se movía para arriba, para abajo, de un lado y para otro. Y de repente, pues toda la gente empezó a gritar. Las personas que estaban a la par mía empezaron a ver así con los ojos demasiado abiertos y se agarraban bien duro de donde podían. Yo solo cerré los ojos y dije, Señor, que pase lo que tenga que pasar. Y las asistentes de vuelo empezaron a decir, no, cálmense, todo está bien, y nadie hacía caso, como suele pasar en el pánico, nadie hacía caso. De repente empieza a hablar el capitán del avión y dice, señores pasajeros, solo quiero decirles que todo está bajo control, en unos breves minutos vamos a aterrizar en Chicago, como está planeado. Entonces, es muy diferente cuando habla un asistente de vuelo a cuando te habla el capitán, que es el que va manejando el avión. Entonces ya todos empezaron a calmar, ¿verdad? Empiezan a entrar en pánico, es muy difícil no sentir miedo, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar y quiero comenzar con algo y son 3 puntos. Pero el temor hace eso, el temor te empieza a aprisionar, el temor te empieza a dejar que no te muevas, a que dejes de creer, a que pienses que todo va de mal en peor. Empieza a encadenarte, empieza a aprisionarte y te empieza a decir de que no vas a poder hacer nada más. Empieza a entrar la ansiedad y pensar, bueno, ¿y entonces qué va a pasar? ¿En qué va a terminar todo esto? ¿Sí? Dice que nos afecta emocionalmente, el temor nos afecta relacionalmente, el temor, quiero que veas esto, el temor se burla de nosotros, el temor se ancla a nuestras vidas y nos domina, nos ata y nos esclaviza. Cuando dejamos que el temor se meta en nuestras vidas, dejamos de reflejar la confianza que nosotros tenemos en el temor. Y quiero dejarte esta frase y quiero que te la aprendas, porque dice que el temor no siempre tiene aspecto de temor. El temor a veces no parece temor. No sé si ustedes me están entendiendo o los estoy haciendo un revoltijo. Pero el temor a veces no parece un temor. A veces viene disfrazado de una preocupación, a veces viene disfrazado de ansiedad, a veces viene disfrazado de cualquier otra cosa menos de temor. Tienes miedo de no saber qué es lo que va a suceder el día de mañana, ¿sí? Entonces dice que el temor carcome nuestras vidas y corroe nuestros sentidos de confianza y nos roba el sueño y el descanso, nos ciega y nos roba la alabanza, nos quita la tranquilidad, ¿sí? Ese es el primero. El segundo dice que en donde se produce el temor, y yo quiero enseñarte 3 cosas también, 3 cosas más, ¿dónde se produce el temor? Dice que el temor se produce en nuestro condicionamiento. Cuando te hablo de condicionamiento es en la condición que nosotros hemos vivido, ¿sí? Yo no sé si ustedes viven en una familia donde un niño va caminando de repente y se cae y todos, ¿qué está pasando? No, agárrenlo, se va a caer. Y tal vez el niño solo se está tambaleando, pero todos exageran, ya se cayó, se raspó, se quebró una pierna, ahora se murió, ¿verdad? Pero hay tipos de familias así. Entonces, cuando son papás primerizos, usualmente eso pasa. No quieren que al primer hijo que tiene no lo toque ni el sol, ni el viento, ni la lluvia, ni nada. Entonces exageran en todo. El niño se cayó y tal vez es un raspón, pero ya se quebró la pierna para ellos. Entonces, cuando nosotros crecemos en un tipo de lugar así, donde todo te da miedo, todo es temor, todo es preocupación, empiezas a llenarte de eso, ¿verdad? Entonces,
como preguntaba ahí alguien, ¿te gustan los cambios? Cuando vives tú en una familia donde todo es preocupación, donde todo es temor, donde todo es miedo, un cambio te afecta demasiado, ¿sí? Entonces, dices, es que esto no me gusta, ya empiezas a sufrir porque es un cambio y me afecta, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué va a pasar, ¿verdad? Porque tu vida ha sido así, siempre ha sido de miedo, de temor, y no te atreves a poder hacer algo diferente, y no te atreves a que haya un cambio en tu vida. Los cambios son buenos, independientemente, entre comillas, sea bueno o sea malo, un cambio siempre te ayuda, porque si es bueno, te ayuda a mejorar, pero si es malo, te ayuda a cambiar la situación en la que estás y te hace ser más valiente y te hace ser más esforzado. Por los cambios, aunque sean buenos o sean malos, nunca van a dejarte a ti con algo negativo, siempre te va a dejar algo positivo, ¿sí? Entonces, la segunda cosa que yo quiero que tú entiendas es de que el temor viene a nuestra vida de lo que nosotros escondemos. Lo malo con esconder cosas es de que no los podemos esconder demasiado tiempo. Nosotros podemos ocultar pecados, podemos ocultar vicios, podemos ocultar cosas que estamos haciendo que no están correctas, y eso nos provoca a nosotros temor. ¿Temor de qué? De ser encontrados, ¿sí? Entonces nosotros no podemos estar ocultando pecado. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te va a consumir la culpa, te va a llenar tanto de miedo de que te descubran, de que sepan que estás haciendo eso malo, ¿verdad? Entonces vives con ese miedo y con esa ansiedad. El tercer punto en este es de que nosotros, el temor viene o es producto de nuestro afán de controlar. Queremos ser los primeros en controlar todo. Queremos nosotros controlar qué es lo que va a suceder hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año. Yo tener el control de las cosas realmente no puedo tener. Nunca puedo tener el control realmente. Dios es el único que puede tener control y es el que dispone de... En Mateo 6:25 al 34, Dios nos recuerda algo, y es de que Él tiene el control de todo. Y dice, ¿verdad? De que si Dios cuida de las aves, Él cuidará de nosotros, que si Él viste a las flores del campo y que ni siquiera Salomón se vistió de esa manera, dice que Dios tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Yo quiero darte una solución al temor, y quiero ir rápido para no aburrirte, y es de que nosotros tenemos que recordar 4 cosas. Ya pasamos de 3 a 4. Y la primera de esas es de que nosotros tenemos que recordar que Dios es capaz. Dios es capaz de hacerlo todo, Dios es capaz de sanar, Dios es capaz de solucionar un problema, Dios es capaz de abrirnos las puertas para un trabajo, Dios es capaz de hacer cualquier tipo de cosas, ¿sí? En Juan 16:35, 36, si no estoy mal, dice que Dios viene Jesús y dice, en el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Y casi que nos promete que así va a ser. Solo le faltó decirle, yo les prometo que ustedes van a tener problemas, se van a enfermar, van a tener aflicciones, bueno, va a pasar de todo en sus vidas. Pero, dice, yo les voy a decir una cosa, pero yo he vencido al mundo. Tengan confianza, ¿verdad? Entonces yo la primera cosa que tengo que recordar es que Dios es capaz de hacerlo todo. Dios es capaz de venir y quitarme estas cadenas que aprisionan mi vida, que me impiden a mí creer en el Señor, ¿verdad? Para poder ser libre de confiar en Él. La segunda cosa que nosotros tenemos que saber como solución al temor es de que nosotros tenemos que mantener a Dios siempre delante de nosotros, ¿sí? Viene Dios y dice, yo voy como un poderoso gigante delante de ti, yo voy delante de ti abriendo un camino, abriendo la brecha, y yo estoy siempre como un escudo, ¿verdad? Delante de ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice la Biblia que nuestro escudo dice, aquí en inglés dice faith, que en español es fe. Ese es nuestro escudo, ¿sí? Y si ustedes tienen fe, ustedes van a poder protegerse, ustedes van a poder ser cuidados, ustedes van a poder salir de cualquier problema, si ustedes tienen fe. Lo siguiente es que nosotros tenemos que llenar nuestra boca de alabanza. Nosotros todo el tiempo tenemos que estar alabando al Señor, ¿sí? No importa lo que suceda, por ahí hay una alabanza que dice, si estás sufriendo, alaba, si estás pasando algo, alaba, y alaba al Señor, y te empieza a recordar, ¿verdad? Que todo lo que tú estás pasando no importa si al final Dios está allí y tú puedes alabarlo a Él, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros tenemos que recordar es de que nosotros debemos de conectarnos a la palabra, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes tienen su Biblia ahí,
yo estoy un poco más moderno y la Biblia la tengo aquí. Entonces, por ahí en la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si yo quiero escuchar de fe, quiero escuchar al Señor, yo tengo que ponerme los audífonos de la fe y conectarme a la palabra, ¿verdad? Te digo, en mi caso es el iPad, ahí tengo la Biblia, pero dice que nosotros tenemos que conectarnos a la palabra. Cuando tú te conectas a la palabra, tú empiezas a escuchar esa palabra, ya no estás escuchando a los gigantes del temor, ya no estás escuchando lo que dicen las noticias, ya no estás escuchando lo que dice el vecino, no, ya no. Si tú te recuerdas en la historia de David y Goliat, dice que Goliat salía todos los días, salió por 40 días a decir exactamente lo mismo. Saquen ustedes un guerrero y que se pelee conmigo, y si yo lo voy a vencer, ustedes van a ser nuestros esclavos, y si él me gana a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos. Pero todos los días salía por la mañana y por la tarde a decir exactamente lo mismo. De repente llega David y escucha lo que está sucediendo, y dice, no, ¿cómo qué? No hay nadie que pueda vencerlo, nadie que se le pueda enfrentar, ¿verdad? ¿Cuántas cosas en tu vida no has querido enfrentar porque tú estás escuchando las palabras que dice el temor? Tú ves las noticias y solamente hablan de más infectados, tú ves las noticias y solamente hablan de que se murió tantas personas, que la economía va para abajo, que el país está así, y empiezas a escuchar todo ese tipo de cosas. Pero cuando tú te conectas a la palabra y estás escuchando lo que Dios te está diciendo, tú estás escuchando algo totalmente diferente, porque viene Dios y te recuerda que Él está contigo, que Él va a caminar contigo. Y si tú te recuerdas de aquella historia donde Jesús dice que manda a los discípulos en una barca, de repente se levanta una tormenta gigante, y de repente empiezan a ver ellos que un fantasma empieza a caminar por el agua, y no es un fantasma, sino que es Jesús, ¿verdad? Entonces viene Pedro y le dice, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua, di que yo lo haga. Y empieza a caminar, ¿sí? Entonces viene Jesús y empieza a ver cómo Pedro empieza a caminar sobre el agua, y de repente se hunde. Ay, Pedro, le dice, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? Lo estabas haciendo bien, ¿por qué dudaste? Te dio miedo, ¿verdad? Y nosotros somos así. Muchas veces tenemos miedo, pero es porque dejamos de escuchar la voz de Jesús, dejamos de escuchar la voz de Dios. Yo hoy solamente quiero decirte que cuando tú te conectas a la palabra de Dios, cuando tú estás escuchando a Jesús, cuando tú estás escuchando a Dios, dejas de escuchar todo lo que afuera se está hablando, y tú empiezas a creer, y tú empiezas a caminar sobre el agua, empiezas a caminar en fe de que no importa lo que suceda, no importa qué tan mal se vean las cosas, Dios siempre va a estar contigo. Y esa confianza es lo que derriba a ese gigante del temor, y esa confianza que tuvo David y solamente tomó 5 piedras y usó una nada más, fue lo que derribó a ese gigante, porque su poder no estaba en una onda, no estaba en 5 piedras, no estaba en sus habilidades, su confianza estaba en que el Señor estaba con él. Dios está contigo y Él quiere hacerte libre de todo temor. Dios quiere hacerte libre de todo lo que en las noticias se habla y todo lo que en las noticias dicen, y que ninguna de esas cosas al final va a prevalecer. Chicos, de verdad, gracias por el tiempo acá con ustedes. De verdad, yo espero que hayan podido disfrutar de este tiempo, que hayan aprendido algo. Me alegra mucho conocerlos, verlos y ver que hay personas tan especiales y tan lindas como ustedes en Colombia. Ginette y Marlon, gracias por la invitación. De verdad, espero que hayan disfrutado también este tiempo. Yo me lo disfruté mucho. Que Dios los bendiga un montón, chicos. Marlon, Ginette, de verdad, gracias. Espero que Dios haya bendecido y hablado sus vidas en esta tarde. Y bueno, seguimos ahí con lo que ustedes tienen.